sea Dios. A Él adoramos, a Él obedecemos, a Él oímos en este lugar y en todo lugar. Aquí aprendemos a no oír la voz del hombre, la voz de la mujer, la voz de la carne, la voz de los demonios, sino a oír la voz de Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Si usted pone atención a los mensajes que predicamos aquí, amado hermano, no que esta sea la única iglesia en donde se predica la verdad de Dios. Hay miles de iglesias por sobre toda la tierra que estamos predicando la verdad de Dios, la verdad de Dios, la Biblia, el Evangelio completo, con el propósito de obedecerlo, no para pelear con ningún impío, porque a los impíos nunca les vamos a ganar. Esto no se hizo para pelear ni para discutir, se hizo para obedecerse solamente, para obedecerse esto, la palabra del Todopoderoso. Ya cuando vienen con preguntas turbias ahí, encomiéndese a Dios y trate de salir de ese ambiente, amado hermano, porque a esa gente nunca los va a poder convencer a usted. ¿Sabe qué es lo que pasa con esos que andan haciendo preguntas huecas, preguntas tontas? Ellos no tienen nada que hacer. Entonces, como andan de ociosos, se pasan inventando tonteras. Pero usted que se mantiene en oración, usted que se congrega, usted que medita en la palabra de Dios, usted que le da a Dios y le da a otros, usted, amado hermano, que está concentrado, que tiene una vida consagrada a Dios, usted no tiene tiempo para andar pensando en tonteras. Tiempo le hace falta a usted. Usted trabaja en lo secular y trabaja en la obra del Señor. Le hace falta tiempo a usted para estar metido en las cosas de Dios, en lo que Dios le ha mandado. Me pongo a meditar yo y digo, porque me pregunto yo, si se han puesto a pensar estas personas que andan haciendo preguntitas tontas como, ¿y en dónde consiguió mujer Caín? Digo yo, ¿será que el profeta Elías estaba preocupado por eso? ¿En dónde conseguiría mujer Caín? Los hombres de Dios y las mujeres de Dios son llamadas ¿para qué? Para hablar lo que Dios les ha dado. Para dar lo que Dios les ha dado. Hay gente que hasta huye de Dios, Señor, pero no me van a creer, Padre. No, tú ve y diles. Con que no quieren ir a decir ni siquiera los que Dios les ha dado. ¿Cuántos van a andar investigando tonteras? Denle un aplauso al Señor, porque aquí usted tiene la sabiduría de Dios, hombre. Aquí recibe la sabiduría de Dios usted. Aquí no hay tiempo para preguntas huecas. El tema que nos ocupa en esta preciosa hora se titula Hábitos maravillosos de una vida consagrada a Dios. Hemos estado predicando un poco en los cultos familiares, en las células, el martes, el miércoles, y ahora continuamos aquí en la iglesia en una manera más detallada, más amplia, más abierta. Hábitos maravillosos de una vida consagrada a Dios. Vamos a abrir la Biblia en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, uno de esos hábitos maravillosos es orar. Hábitos maravillosos de una vida consagrada a Dios. Uno de esos hábitos maravillosos es la oración. Marcos capítulo 1, versículo 35. Vamos bien rápido, vamos a ir bien rápido porque aquí se nos acaba el tiempo demasiado pronto. Solo me dan el tiempo y nos vamos, ¿verdad, hermano? Bien rápido. Sí, entonces lo vamos a aprovechar al máximo. Marcos capítulo 1, versículo 35. Versículo 1, versículo 35 del capítulo 1 de Marcos. Vamos a leer hasta el 37. Marcos 1, 35. ¿Ya lo tiene? Solo vamos a leer como está escrito en el poderoso nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: levantándose muy de mañana, aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Si era de mañana, ¿verdad, hermano? Todavía no había salido el sol. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amén. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan, como queriendo decir, ¿qué haces aquí? Nosotros allá preocupados por ti. O sea,
El Señor haciendo lo más importante en la vida, que era orando, y aquellos buscándolo. Vamos a orar, hermanos. Pongámonos en las manos del Señor para que el Señor nos hable y abramos nuestra mente, nuestro entendimiento. Llenémonos de la palabra de Dios, abramos nuestro corazón. Padre Santo, muchas gracias por este maravilloso privilegio que nos otorgas de estar aquí en tu casa de oración, Dios mío. Padre Santo, muchas gracias por habernos traído con bien a tu casa de oración. Gracias por los músicos, gracias por mi esposa, gracias por mi hermanito Jeremías que estuvo dirigiendo este precioso servicio de hoy, Dios mío. Padre Santo, gracias por cada uno de mis hermanos y te suplico por aquellos que se quedaron en casa, Dios mío, que tienen tiempo, tienen carro, tienen todo para andar para arriba y para abajo toda la semana, pero cuando se llega la hora del culto ellos no tienen carro, no tienen llantas, no tienen tiempo. Redarguye sus corazones, Padre Santo, para que puedan congregarse, Dios mío, y no caigan en esa tentación del diablo, Dios mío, de una mala costumbre de no congregarse. Padre, redarguye sus corazones, Dios mío, háblale a sus mentes, a sus corazones, Padre Santo, ayúdalos, Dios mío, para que puedan congregarse, para que puedan venir al culto, Dios mío, para que se puedan llamar hijos tuyos, para que se puedan llamar evangélicos, cristianos. Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Padre Celestial, síguenos ayudando, Dios mío, síguenos dando fuerza y fortaleza para que no nos perdamos culto, Dios mío. Llénanos de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu bendita palabra, de tu Santo Espíritu. Saca de nosotros toda falsedad, saca de nosotros toda hipocresía, saca de nosotros toda flojera espiritual, saca de nosotros toda pereza espiritual. Danos fuerza en nuestro cuerpo, danos fuerza espiritualmente, Dios mío. Llénanos de fortaleza, Padre Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Llénanos de ti, quita más de nosotros, danos más de ti, Dios mío. Quita todo lo que no sirve de nosotros y llénanos de ti, de lo que sí sirve, Padre Santo, de lo que sí aprovecha, Dios mío. En el glorioso nombre de Jesús, llénanos de tu sabiduría, de tu inteligencia, de tu Santo Espíritu, de tu bendita palabra, de tu ley, Dios mío. Llénanos de tu unción, de tu gracia, en el poderoso nombre de Jesús. Te lo pedimos, Dios amado. Amén y amén. Amén. Uno de esos hábitos maravillosos de una persona que tiene una vida consagrada a Dios es la oración. Si no ora, siempre va a andar causando tonteras. Siempre va a andar, las decisiones van a ser malas. Personas que se la pasan peleando todo el tiempo, no oran. Personas que a la hora del culto siempre tienen una excusita que inventar para no venir a la iglesia. No oraron. No meditan en la palabra, no oran. Necesitamos orar. El Señor Jesucristo no solo nos dijo orar y velad para que no entréis en tentación, sino que nos demostró con hechos que Él oraba. Él oraba. Tenemos que orar nosotros también. ¿Quién es mayor? Nuestro Señor Jesucristo es mayor y Él oraba. Y nosotros que somos sus discípulos, que somos su pueblo, tenemos que hacer lo que Él hacía para poder salir adelante en esta tierra como gente de Dios, como pueblo de Dios, como pueblo que está preparado para irse con Cristo Jesús. No podemos nosotros decir, estoy esperando al Señor. ¿Cuándo vas a venir, Señor? Ni una oración se le sale desde el día, desde que se levanta hasta que se va a acostar. ¿Y a dónde le dio tiempo a Dios? Orar es hacer tiempo para el Señor, ponerse de rodillas. Ponerse de rodillas. ¿Cuándo tuvo tiempo para Dios? Necesitamos hacer tiempo para Dios. Dios nos dio ¿cuántas horas? 24 horas. 8 horas para ir a trabajar, 8 horas para estar en casa, 8 horas para dormir. Hermanos, tenemos 8 horas para orar. Claro que podemos apartar aunque sea una de esas 8 horas para ponernos de rodillas y ponernos a orar. Es importante en la mañana. ¿Qué dice aquí? Se levantó muy de madrugada cuando era aún oscuro y se fue a un lugar desierto a orar. Desierto significa que no había nada ahí. Cuando usted se mete en su aposento, cuando usted está en su cuarto a solas, cuando usted se levanta a las 2, 3 de la mañana, cuando todos están durmiendo, cuando la tele está apagada, cuando el teléfono deja de molestar, usted se levanta y se pone de rodillas. Usted está a solas, solo usted y su Padre. Solo usted y su Padre. Es algo íntimo. Es una reunión solo entre hijo y padre, entre hija y padre.
Necesitamos hablar con nuestro Padre Celestial. Y mire, hermano, hay cosas que el Señor nos recuerda y dice, acuérdate de tal cosa, tienes que mandar esto allá, si no, te van a sancionar. Y dice, gracias, Señor. Acuérdese de tener su libreta a la mano. Dios le va a estar recordando a usted de lo que usted tiene que hacer ese día. Cuando usted no ora, usted anda tropezando con cualquier cosa, como si anduviera a tientas, como si anduviera en tinieblas. ¿Por qué? Porque no se ha puesto en las manos de Dios. Amén. Y después nosotros, ¿qué sucede? Pagamos de nuestra propia bolsa las consecuencias por no ponernos en las manos de Dios. Pongámonos en las manos de Dios. Cosa número 1 en el día, desde que abrimos nuestros ojos, aún antes de levantarnos. Espíritu Santo, lléname de ti, guíame, Señor. Y se levanta y se pone a orar. Amén. Necesitamos hacerlo como pueblo de Dios. Orar. El Señor oraba. Amén. Aún los discípulos, cuando lo vieron orando tanto, le preguntaron, enséñanos a orar. Amén. Eso es una buena pregunta. Hay muchas personas que reciben a Cristo Jesús y no saben cómo orar. Amén. Entonces es una buena pregunta, pero decirle al Señor, Señor, enséñame a orar. Y el Señor Jesucristo les enseña. Vamos a Mateo capítulo 6 rápidamente. Cuando les dice, cuando oren así. Mateo capítulo 6 versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fíjese bien que primero se exalta a nuestro Padre Celestial. No vamos a ir ahí con que dame. Necesitamos exaltar a nuestro Padre Celestial, tener respeto, honrarlo a Él primero. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ya oyó? En el cielo se hace la voluntad de Dios. Allá están los ángeles haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Y si usted le pide al Señor que se haga la voluntad aquí, así como en el cielo, eso significa que usted se pone en ese grupo para hacer la voluntad de Dios, no la suya. Yo tengo que ponerme en las manos de Dios para hacer la voluntad de Él, no la mía. Allí es donde cometemos un montón de fechorías, un montón de pecados, cuando nosotros no nos ponemos en las manos de Dios, cuando no oramos así, cuando estamos nada más abriendo la boca y diciendo un montón de palabras sin saber lo que estamos diciendo. Necesitamos orar sabiendo lo que estamos diciendo, que la oración salga de nuestro corazón, de lo profundo de nuestro corazón, para así hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Por qué cree usted que la gente fornica? ¿Por qué cree usted que la gente adultera? ¿Por qué cree usted que la gente roba? ¿Por qué cree usted que la gente abre la boca y dice puras mentiras? Porque andan haciendo su propia voluntad, no la voluntad de Dios. Si hicieran la voluntad de Dios, hicieran lo que Dios dice en su palabra. Que se haga tu voluntad en la tierra así como en el cielo. ¿Y tú cuándo la vas a hacer? Esa es la pregunta. Nuestro Padre Celestial, el Hijo del Dios viviente, Cristo Jesús de su nombre, dijo que oráramos así: que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el pan de cada día, la palabra del Todopoderoso. Y esa la vamos a buscar, así como buscamos las baleadas, así como buscamos los tacos, así como buscamos los burritos, así como buscamos la comida china. Tenemos que buscar la palabra de Dios. Que no nos anden rogando para venir a la iglesia, a escuchar palabra de Dios. Vengámonos para la iglesia, como siervos de Dios, como siervas de Dios. Pongámonos en esta brecha, en este camino que solo lleva al reino de los cielos. Hagámoslo. La gente que ora se pone en este camino. Padre, cada día dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando usted le hacen un agravio, cuando le insultan, cuando le faltan el respeto, usted tiene que aprender a perdonar. Necesitamos perdonar, amén. Por eso dice, perdónanos. Eso va en la oración. Mucho puede orar usted, pero si anda con un corazón lleno de odio hacia alguien que no ha perdonado, esa oración no llega ni al techo de su casa, cuanto y más al tercer cielo. Ahí están los demonios deteniendo esa oración para que Dios no le oiga a usted. Necesita aprender a orar, y se ora bien cuando se tiene misericordia y bondad, cuando se tiene paciencia hacia los demás, cuando se tiene el amor de Dios en el corazón. Usted perdona a los demás. Amén. Entonces necesitamos perdonar a los demás cuando estemos orando.
Amén. Perdónanos. Y dice el 13, y no nos metas en tentación. O sea, en otras palabras, necesitamos orar a Dios para que no nos deje caer en tentación. ¿Qué estamos haciendo ahí? Padre, sin ti no soy nada. Yo no quiero caer en tentación. Ayúdame tú. Eso se llama ponerse en las manos de Dios. Orar, ponerse de rodillas a orar a Dios, usted se está poniendo en las manos de Dios. Usted está diciendo, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no puedo, pero contigo todo lo puedo. Yo no puedo, pero tú me puedes ayudar, Padre. Amén. Entonces no me dejes caer en tentación. Dice, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. ¿Será que hay mal? Ahí está Satanás y sus demonios. Que el Señor los reprenda. Hay demonios en las casas. Hay demonios en los hogares. Hay demonios en los matrimonios. Hay demonios en los hijos. Hay demonios en el trabajo. Hay demonios en la calle. Hay demonios. Aún a la iglesia se meten los demonios. Vienen a querer sacar a la gente de aquí. Amén. Líbranos de todo mal. Pongámonos en las manos de Dios. Pidámonos al Señor que nos libre de todo mal. Amén. Y dice, líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿De quién es el poder y la gloria? De Dios. De Dios. Sí se puede confiar en Él. Amén. Miren lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 46. Lucas 22. Versículo 46. Lucas 22, versículo 46 dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Es una pregunta. ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hábito maravilloso, orar. Necesitamos orar para no caer en tentación. ¿Por qué cree que el esposo le es infiel a su esposa? Cualquiera que ojitos por allá en el trabajo o donde sea que le sale el demonio, se va con él, se va con ella. Porque no ora, cae en tentación. Las tentaciones pueden ir y pueden venir. El asunto es no caer en ellas. Las tentaciones van a estar ahí toda la vida, pero el asunto es que usted no caiga en esas tentaciones. Porque usted extiende la mano al pecado, consume. El pecado se forma, se hace pecado. Puede estar ahí la tentación, pero usted se cubre y pide dirección a Dios. Y pide fortaleza y sale de esa situación. José salió corriendo cuando la mujer de Potifar lo quería violar, lo quería, acuéstate conmigo, le decía. Y Josué era temeroso de Dios. No lo hizo porque temía a Dios. No lo hizo porque amaba a su patrón. Dice, Potifar ha puesto toda su casa en mis manos para que yo haga aquí lo que yo quiera y ordene todo. Solamente a ti no me ha entregado mis manos. ¿Cómo le voy a hacer esto yo a mi Señor? Amén. Además, yo soy un siervo de Dios y yo temo a Jehová. Eso tiene que ver, amado hermano. Fíjese, un buen testimonio delante de los hombres y un buen testimonio delante de Dios. Esa es una táctica preciosa de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Pero aquella que dice, mi compromiso es con Dios. Aquel que dice, no, mi compromiso es con Dios, que diga lo que diga la gente. Te tiene que importar lo que dice la gente. Te tiene que importar lo que dice la gente. ¿Ok? Porque el Señor va a demandar, haciendo caer a un montón de gente. Debemos de ser nosotros ejemplo de cómo vive un hombre de Dios. Ejemplo de cómo vive una mujer de Dios en esta tierra sin pecado alguno.
Si hay algo que yo voy a andar haciendo que parece malo, voy a dejar de hacerlo. No importa si es bueno, yo voy a dejar de hacerlo. Eso es ponerse en las manos de Dios. Pero ¿cuándo logramos eso? Cuando nos levantamos del sueño y nos ponemos de rodillas a orar a Dios. ¿Por qué dormís? Orad para que no entréis en tentación. Hábito maravilloso de una vida consagrada a Dios. Holgazanes no van a entrar al reino de los cielos. Vagos no van a entrar al reino de los cielos. Flojos y flojas no van a entrar al reino de los cielos. Tenemos que esforzarnos. Esfuerza por el Señor. Hazlo. No solo pienses hacerlo. No solo lo digas, lo voy a hacer. Hazlo. Tenemos que orar. Amén. Bendito sea Dios. Vamos, amado hermano. Otro de esos hábitos maravillosos es oír, obedecer a Dios. Deuteronomio capítulo 27. Vamos con el segundo hábito precioso. En Deuteronomios capítulo 27. Oír y obedecer la voz de Dios. Oír y obedecer la palabra de Dios. Porque hay muchos oidores, pero pocos hacedores. Amén. Deuteronomio capítulo 27, versículo 10 dice: oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Es una ordenanza, sí o no? Amén. Capítulo 28, versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente. ¿Oír cómo? Oír cómo, atentamente, pero si viene la palabra y de repente la agarra platicando a usted. Lo agarra platicando o con la mente por allá afuera. Necesitamos oír atentamente. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová. ¿La voz de quién? No la voz del hermano, no la voz de la hermana, no la voz del no la voz del hombre, no la voz de la mujer, no la voz del vecino, no la voz de la profetisa. Porque hay profetisas que no son profetisas, se han denominado profetisas, pero no son más que brujas, adivinas. Deberían mejor de abrir un centro donde diga, se lee la mano y se contacta a mediums, a los muertos. ¿Quieres tú saber tu futuro? Ven, yo te lo voy a decir. Tenemos que evitar ese tipo de gente. ¿Necesitamos oír a quién? ¿La voz de quién? Cuando nosotros oímos la voz de Jehová nuestro Dios, es cuando nosotros somos sabios, es cuando estamos protegidos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice el Señor. Mi pueblo fue destruido. ¿Cuándo? Cuando le falta conocimiento. Desprecian el conocimiento del Todopoderoso para recibir una palabra hueca, torcida, satánica de una mujer, de un hombre que se levanta, que no ora, que no ayuna, que no se congrega. Gente holgazana que anda vagando de un lado para otro, metiéndose en las casas, llevándose entre los pies a la pobre gente que no lee la Biblia, que no ora, enseñándole doctrinas de demonios. ¿A quién vamos a oír atentamente? A la voz de Jehová nuestro Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Y dice: también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Viene bendición cuando oímos la voz de Dios y cuando la obedecemos. Obedecerla, ponerla por obra. Amén. Ponerla por obra. Yo sigo a Cristo Jesús, cualquiera que sea la consecuencia. Aunque me maten, yo no dejo a mi Señor. No solamente decirlo, sino que en el momento de la prueba, decir: voy a cumplir lo que prometí. Estoy listo, hagan conmigo lo que quieran. Y si no es nuestro tiempo, cualquier demonio puede revolcarse, andar alrededor buscando a quien devorar. No te va a devorar, porque Jehová Dios está alrededor de ti para guardarte
para protegernos, para pelear en contra de todos nuestros enemigos. Créalo, créalo, es cierto, el Señor es fiel en su palabra, Él no miente. Necesitamos oír la voz de Dios y obedecerla. Mire, amado hermano, vaya conmigo, Primera de Samuel, capítulo 15, rápidamente. Primera de Samuel, estamos hablando de oír y obedecer la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 28, leemos. Y Samuel dijo, Samuel es el profeta de Dios, enviado al rey Saúl, rey de Israel. Es una orden que envió el Señor por medio de Samuel. Pero hay algunas veces, amado hermano, que la persona, el hermano, el siervo de Dios, piensa, no, ese es el hermano pastor el que está hablando. Ese es el evangelista el que está hablando, no necesariamente es Dios. Déjeme decirle, amado hermano, la Biblia dice, probad a los espíritus. Y también dice, por sus frutos los conoceréis. Si usted ve a alguien que tiene fe, si usted ve a alguien con el cual está Dios, es mejor que usted obedezca lo que esa persona está diciendo, porque esa persona está hablando por sí misma, sino que Dios lo está usando. Samuel era un hombre de Dios y Dios lo usaba. Y fue y le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Le hizo una pregunta al mero rey de Israel. Pero sabe usted, amado hermano, que el rey de Israel era hombre. Muchas personas se le arrodillaban delante de él y él se engrandeció. Ningún presidente de ningún país, de ninguna nación, de ninguna república, si Dios no está en él, va a ser puras brutadas, aprobando que el matrimonio gay, que una mujer se pueda casar con otra, que un hombre se pueda casar con otro, sí, que pueden abortar todos los niños que quieran. Si saliste embarazada y ese niño no fue deseado, puedes ir a matarlo. ¿Quién va a aprobar algo así si no es de un hombre que está endemoniado, que tiene a Satanás como rey sobre encima? Pero aquel presidente, aquel rey sobre el cual manda Dios, este es un hombre que obedece a Dios, y este es un rey, amado hermano, que está puesto para bendecir al pueblo. Para bendecir al pueblo, no para maldecirlo, porque un rey puesto por Satanás, un rey que le obedece al diablo, que le obedece a su carne, que le obedece a sus hijos, que le obedece a su mujer, es un rey que está para maldecir al pueblo, para meter a la cárcel y mandar a pegar de latigazos o a matar a cualquier inocente, y al culpable bendecirlo y darle todo, tierras y casas y todo, y que viva bien con mucho oro y plata. Ese es el tipo de rey, ese es el tipo de presidente que estamos viviendo de hoy en día, amado hermano. Al pobre más pobre y oprimido, y al rico más rico y en un altar. Pero viene el Rey de Reyes muy pronto, que todo lo alto va a quedar por el suelo, y todo lo que ahorita está en el suelo va a ser levantado al cielo. Ahí vamos nosotros, el pueblo de Dios. Sea bendito Jehová. Entonces hace la pregunta, ciertamente dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Diga conmigo, el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué está diciendo aquí? Hay muchas personas que dicen que ayunan, que dicen que oran, que dicen que se congregan, que dicen que diezman, que ofrendan, pero no obedecen a Dios. Siguen en pecado. ¿Será que Dios va a recibir algo de este pecador, de esta pecadora? Nada. ¿Por qué? Porque el obedecer es mejor. El obedecer es que los sacrificios. Estoy aquí, hermano, me sacrifiqué para venir. Sí, pero si no obedeces a Dios, todos estos no te sirven de nada. Estás en pecado y tienes que arrepentirte primero. ¿Ok? ¿Quién es el que piensa que va a desobedecer la palabra de Dios y por los sacrificios va a entrar en el reino de los cielos? ¿Sabe quién es el que piensa así?
Aquel que tomó la decisión de hace tiempo, así voy a hacer y a mí nadie me va a cambiar. El diablo oyó, dice, yo te ayudo para que lo cumplas. Y en el momento que se le mete en la mente y el corazón, voy a cambiar, viene el diablo y dice, acuérdate de nuestro trato. Diga conmigo que el Señor reprenda al diablo. Yo voy a oír a Dios para obedecer su palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y en esta hora reprendo y echo fuera todo espíritu inmundo fuera de mi vida. En el poderoso nombre de Cristo Jesús me declaro libre para oír a Dios y obedecer a Dios. Me cueste lo que me cueste. Dios se encarga de todas las consecuencias. Necesitamos meditar, pensar y tomar la decisión de una vez por todas. Yo no voy a hacer lo que mi carne quiere. Yo no voy a hacer lo que el diablo me ha dicho que haga. Yo no voy a hacer lo que los demonios dicen que haga. Yo no voy a hacer lo que mi patrón dice que haga. Yo no voy a hacer lo que mi mujer dice que haga. Yo no voy a hacer lo que mi nana me dice que haga. Yo no voy a hacer lo que mi tata impío me dice que haga. Yo voy a hacer lo que Dios me dice que haga. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Eso es obedecer a Dios. Es un hábito maravilloso de una vida consagrada a Dios. Aleluya. Amén. Porque Dios no se complace con los sacrificios. Se complace más bien con que se haga su voluntad. Con esto no estoy diciendo, entonces ya no voy a ayunar. No. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es necesario ayunar sin dejar de obedecer a Dios. Es necesario orar, es necesario venir a la iglesia sin dejar de obedecer a Dios. Amén. Gloria a Dios. Versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Diga conmigo, desechó la palabra de Jehová. Si yo desobedezco a la palabra de Jehová, yo mismo estoy desechando la palabra de Jehová. Saúl tomó la decisión, yo no voy a obedecer la palabra de Dios. Y le fue bien, le fue mal. Mire lo que dice. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿A quiénes les escuchó Saúl? A la voz del pueblo. A la voz del pueblo. Hay mucha gente que aquí viene, recibe 40,000 mensajes y solo viene un hijo del diablo a hablarle al oído y se lo lleva. ¿A quién le escuchó? A la voz del que vino, a la voz del hombre, a la voz del impío, a la voz del holgazán, del hipócrita, que le da un abrazo a uno, Dios le bendiga, hermano, y lo que viene es a sacar gente. Este le está quitando a Pedro para darle a Juan. Todas las almas son de ¿quién? De Cristo Jesús. Todas las almas son de ¿quién? Cristo. Si el Señor los levantó para predicar su palabra, ¿por qué no se van a reclutar gente a los parques, a las cunetas donde están los guainitos, donde están los borrachos, a levantarlos para llevarlos a la iglesia y abrir un local para ellos? Si es que el Señor los levantó. Pero eso de andar de iglesia en iglesia sacando a la gente, ¿usted cree que eso es de Dios? ¿Usted cree que eso es de gente sabia? Eso es de gente torpe. Aleluya. Entonces por eso le digo a usted, tenga cuidado, no escuche la voz del hombre, de la mujer, escuche la voz de Dios. Lea la Biblia usted, amado hermano, con el propósito de obedecer, pero a Dios. Amén. ¿Qué es lo que pasa cuando un holgazán de esos viene y lo detiene en el parqueadero de la iglesia o algo y le dice, mire, nosotros tenemos una doctrina y esta doctrina es así, así, yo creo que aquí no la cumplen porque aquí leen la Biblia en el nombre de los tres?
Y entonces viene usted y le dice, ¿sabe qué, hermano? Yo no sigo doctrinas de demonios. Pablo mismo habló y dijo, si alguno viene con otra doctrina, el tal sea maldito, el tal sea anatema. No le abras la puerta, no le des la entrada, porque todo el que participa con él, uno viene siendo con él. Con el mismo pecado de aquel que anda mal viene a participar usted. ¿Por qué? Por decirle, bienvenido, hermano. No, ¿quién lo invitó? ¿Sabe qué? Yo voy de salida, lo siento mucho. Se andan metiendo de casa en casa sin que los inviten. Y son capaces de aventarle maldiciones en su propia casa. Sí, que usted, y como no escuchó la voz de Dios, que papá me dijo, y que yo le traigo este mensaje, entonces usted le va a caer cáncer, y lo va a agarrar migración, y lo va a mandar para su país. Esas son maldiciones. Usted diga, ¿quién va a maldecir a alguien al cual Dios ya bendijo? ¿Quién va a maldecir a alguien al cual Dios ya bendijo? Si Dios ya le bendijo a usted, ningún impío lo puede maldecir, hermano. Pueden decir, ¿se va a ir al infierno? Pues irá usted, porque yo tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Yo ya le entregué mi vida a Cristo y la palabra de Dios dice que voy para el cielo. Así de que lo que usted diga me tiene sin cuidado. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Escuchó la voz de quién? Del pueblo. Escuché la voz del pueblo. Concedí y temí. No temió a Dios, temió al pueblo. Wow. Muchos temen mucho a sus hijos, que agarre el consejo de sus hijos. Y tal vez sus hijos andan mal. Los hijos no quieren venir a la iglesia. ¿Y qué vamos a ir a hacer hoy? ¿Y qué allá? Mira que ahorita como está así, hasta un accidente podemos tener. Y empiezan los hijos. Como no quieren venir ellos, vienen los padres y se quedan en la casa. Escuchando la voz de los hijos. Escuchando la voz de la gente. Escuchando la voz del pueblo. No, tenemos que oír a Dios. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos puede pasar? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si nos morimos viniendo para el culto, ¿no es un gran privilegio, pues? Eso de morirse porque se fue a la vagancia, ahí sí preocúpese, hermano. Si se murió allá por andar de vago y dejó de venir a la iglesia por andar vagando y vagando, preocúpese. Es mejor que esté bien puesto en las manos de Dios. Amén. Hay que analizar bien esto. ¿Será que estoy bien delante de Dios? Entonces va a analizar todo. El Espíritu Santo le va a decir, aquí hay una mancha, aquí está otra mancha. Si no te limpias, te quedas. Pero ¿por qué no oran? ¿Por qué no le preguntan al Espíritu Santo? Porque ya saben la respuesta. Oí las palabras del pueblo, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. ¿Con quién se va a juntar usted? Usted se va a juntar con gente que tiene el mismo pensamiento que usted. El pensamiento suyo es, yo voy a entrar en el reino de los cielos, yo voy a obedecer a Dios sin importar las consecuencias. Y viene otro, un holgazán mentiroso que no obedece a Dios, y viene y lo invita a su casa, que voy a tener una comida, vente para acá. Y viene usted y dice, es mi hermana. Voy a ir porque es mi hermana. Mi tata puede ser. Pero si es un impío, hijo del diablo, que va a tener la cerveza ahí, yo no voy a ir. Ven conmigo, le dijo. No, le dice, porque tú despreciaste la palabra de Dios. Ven conmigo. No, porque tú despreciaste la palabra de Dios. Tú desechaste la palabra de Dios. Yo no voy a ir. Si Dios te desechó, yo también. Si Dios no puede hacer nada por ti, menos yo. Pero cualquiera se llena la boca diciendo, es mi hijo, es mi hija, es mi papá, es mi mamá. En otras palabras, ¿quién es Dios?
Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Eso está fuerte. Ha quitado lo que te había dado a ti y se lo ha dado a uno mejor que tú. Grandes privilegios en la iglesia los dejan tirados cuando les da la gana. Y cuando ven a otro arriba, andan que rechinan los dientes. Pues Dios te lo quitó a ti y se lo dio a uno mejor que tú. ¿Quién es el mejor que tú? El que obedece a Dios, el que se esfuerza, el que se congrega, el que ora. Ese es mejor que tú. Ese es mejor que tú. El que oye la voz de Dios para obedecerla. Ese es mejor que todos. Amén. Entonces nosotros no tenemos que rechinar los dientes, sino ser buenos desde el principio hasta el fin. No ser buenos en el principio, ser mejores en el principio y después venir a ser los peores. ¿Cuándo sucede eso? Cuando dejamos de oír a Dios. ¿Cuándo sucede eso? Cuando dejamos de orar. Amén. O sea, orar, oír y obedecer la voz de Dios. Y también necesitamos meditar en la palabra de Dios, meditar en Dios. Meditar en la palabra de Dios, meditar en Dios. Un hábito maravilloso de una vida consagrada a Dios. Vamos a Salmos 63, 6. Salmo 63, 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando me acuerde de ti en mi cama, está diciendo. Cuando esté acostado yo voy a estar meditando en ti. Yo voy a estar meditando en tu palabra y me voy a estar acordando de ti. Eso significa meditar, acordarse de Dios. Se preocupa tanto por el apartamento, se preocupa tanto por qué va a comer, se preocupa tanto por qué va a vestir, se preocupa tanto por el trabajo, se preocupa tanto por el marido, por la mujer, se preocupa tanto por los hijos. ¿Y de Dios cuándo se va a preocupar? Meditar. Necesitamos leer la Biblia de día y de noche, memorizarla para después poder pensar en ella. Los versículos vienen y vienen y vienen y vienen. Una persona así siempre va a estar conectada con Dios, porque tiene un hábito maravilloso y es meditar en Dios, meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios es meditar en Dios, meditar en las vigilias de la noche. O sea, ya llegó la medianoche, se acercó la madrugada, está pensando en Dios. Se despierta y se despierta pensando en Dios. Eso es meditar. Amén. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, estoy en la cama y me estoy acordando ¿de quién? De Dios. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche, está meditando en Dios. Vamos a Josué, capítulo 1, versículo 8. Libro de Josué, los primeros libros de la Biblia. Josué, capítulo 1, versículo 8. Un gran siervo de Dios usado por el Señor después de Moisés. Fue escogido porque era un hombre, mano derecha de Moisés. Un gran siervo de Dios. No había hombre más manso que él sobre la tierra en esos tiempos. Después vino nuestro Señor Jesucristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo? De noche. De día y también de noche y también de noche y también de día. De día y también de noche y también de día. No solo de día, no solo de noche, sino que de día y de noche. De día y de noche. Va manejando, usted va escuchando palabra de Dios. Está trabajando, usted puede andar ahí escuchando palabra de Dios. Dije palabra de Dios. No música del diablo. Puras vulgaridades escuchan algunos y luego se quejan porque andan mal. Hermano, no sé qué es lo que me está pasando. No, yo sí sé.
¿Cuándo le va a entregar el corazón a Cristo? ¿Cuándo va a dejar de escuchar esa basura del diablo? Esa es la pregunta. Cuando le entregue todo el corazón a Cristo y empiece a oír la voz de Dios y empiece a obedecer lo que Dios le está diciendo, es entonces cuando va a sentir las caricias del Espíritu Santo. Es entonces cuando el cuerpo se sana. Es entonces cuando el gozo del Señor es cumplido en el corazón del hombre. Eso no viene así por así. Tenemos que buscarlo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Estamos hablando de la Biblia. Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de la voz de Dios. Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿En qué estamos meditando? ¿Pornografía? ¿En qué estamos meditando? ¿Canciones mundanas? A una niña de 3 años le habló el Señor y le dijo, diles a todos que todo aquel que hace canciones para el mundo no va a entrar en el reino de los cielos. Y diles que a todos los que escuchan esas canciones tampoco entrarán ellos, sino que van para el infierno. Así es de que muy bonita puede ser la canción y el ritmo muy precioso para mover el esqueleto. Tenga mucho cuidado. Que Dios es celoso. Él es un padre celoso. Él es un Dios celoso que no comparte a ninguno de sus hijos, a ninguna de sus hijas con el diablo. No los comparte. Dice, tú eres mía, tú eres mío. ¿Por qué tienes que seguir en tinieblas si yo soy luz? Hay que danzar en el espíritu, no danzar en la carne. Tenemos que irnos alejando de esa música mundana. Por andar escuchando música mundana, canciones del recuerdo, muchos se han ido de la iglesia, ahorita andan borrachos por el suelo. Hermano, tengo una semana de andar borracho y no puedo parar. ¿Usted cree que no me duele el corazón cuando oigo esas palabras? ¿Sabe por qué? Porque me siento débil, no hay cómo ayudarlo. Quisiéramos tener ese poder para meternos en su mente y en su corazón y gritar por él a voz en cuello: reprendo todo demonio de adicción fuera de mi vida, en el poderoso nombre de Jesús me declaro libre en esta hora, porque Cristo Jesús vino para hacerme libre. Aleluya. Pero ¿cuándo lo van a decir? ¿Cuándo van a hacer esa oración? Si el que puede más en su cuerpo es la carne, es ese demonio que anda ahí. Tiene que haber un esfuerzo desde lo profundo del alma para hacer a un lado el diablo y sacar la voz. En el nombre de Jesús, todo demonio se va. Y esa sangre es purificada para que no sienta más deseo de cerveza ni de ninguna bebida alcohólica. Porque el cuerpo que nosotros tenemos no es nuestro. Él le pertenece a Dios. Es templo y morada del Espíritu Santo. No podemos meterle tabaco, no podemos meterle marihuana, no podemos meterle cocaína, no podemos meterle cerveza, no podemos meterle guaro. Este cuerpo tiene que ser lleno, pero del Espíritu Santo. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, aprendemos que a Dios no le agrada que nosotros andemos con adicciones, con esos malos hábitos, los malos hábitos, cosas que se hacen sin pensar. Es un mal hábito. Hay gente mal hablada por hábito.
Ay, se me salió. Eso es un hábito creado que lo hace sin pensar. Ya lo dijo, ya no puede regresar, agarrar la palabra y volverla a meter a la boca. Es un mal hábito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reprender los malos hábitos y vamos a llenarnos de estos hábitos maravillosos de una vida consagrada a Dios. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No solamente es leer, no solamente es meditar, tenemos que memorizar con el propósito de obedecer lo que aquí dice. No lo que dicen los demás, sino lo que dice Dios en su palabra, porque entonces harás prosperar tu camino. Harás prosperar. Nosotros mismos hacemos prosperar nuestro camino. Dios ya nos dio la clave. Si nosotros seguimos al pie de la letra las instrucciones, nosotros mismos vamos a hacer prosperar nuestro camino. Y el impío va a rechinar los dientes porque nosotros somos prosperados. Hasta van a decir, a ver a quién le está robando, a ver si andará vendiendo droga ahora. Digan lo que diga el impío, que usted le tenga sin cuidado, que si usted está pobre, habla de usted, si usted está rico, habla de usted. De todos modos, usted nunca le va a dar gusto al impío. Usted sea feliz de la mano con Cristo Jesús. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Diga conmigo, todo me saldrá bien. Cuando yo medite en la palabra de Dios de día y de noche, para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, para cumplir todos sus mandamientos, yo mismo haré prosperar mi camino. Y todo me saldrá bien. Denle un aplauso fuerte al Señor. Todo. Amén. Ahora, amado hermano, tenemos otro hábito precioso. Ya vamos a terminar para que nos vayamos. Fe, confianza en Dios. Si no hay fe, amado hermano, no vamos a recibir nada. Salmo 103, versículo 19. Si usted no lo encuentra allá, no se preocupe, que yo lo voy a encontrar aquí por usted. 103 del libro de Salmos, versículo 19, dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Si Dios tiene un reino inconmovible, tiene un trono inconmovible en el reino de los cielos, y Él domina sobre todos en la tierra y en todo el universo y en todo el cielo, entonces nosotros podemos poner nuestra confianza en Él. ¿Quién de todos los que estamos aquí sabe lo que va a pasar mañana? Necesitamos poner nuestra confianza en Dios para que todo esté bien también mañana. Fe es confianza en Dios. Necesitamos poner toda nuestra confianza en Dios. Poner toda nuestra confianza en Dios es tener fe. Por fe vivirá el justo, ya no por vista, ya no por lo que oímos con nuestros oídos, sino por la fe que nos ha sido dada, una medida de la fe a cada uno de nosotros. Tenemos que usarla. Aquellos apóstoles, cuando estaban a punto de ahogarse, que parecía que la barca se iba a partir en dos, en aquella gran tormenta, en aquel mar de Galilea, despertaron al Señor y le dice: despiértate, no ves que nos morimos. Y el Señor se levantó, calmó la tempestad y se volteó a ellos. Yo le hubiera hecho así, pero no necesitó el Señor hacerle así, solo lo volteé a ver y todo. Señor, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Ay, hermano, ¿y su fe, pues? La confianza en Dios, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, se acabó el problema. Cuando usted medita en cómo está viviendo su vida, qué es lo que está pasando con usted, qué es lo que está pasando con sus seres queridos, qué es lo que está pasando con su casa, y hay algo que le preocupa, una o dos cosas, es Dios diciéndolo: mira, en ese y en esa no has puesto tu confianza en mí. Eso es Dios hablándole a su vida, diciéndole: ¿cuándo me lo vas a entregar a mí? Tú sabes que yo domino sobre todo. Entonces, cuando hay una preocupación, es Dios diciéndole a su vida: no me lo has entregado a mi hija. Tenemos que entregarle nuestras preocupaciones, nuestros problemas al Señor. Se fue el estrés, se fue la preocupación,
Se fue la enfermedad, se fue la dolencia, porque Dios se encarga de todo. He puesto mi confianza en Dios. Eso es fe. Amén. ¿Por qué? Porque Él domina sobre todo. Él tiene dominio sobre los cielos y sobre la tierra. Amén. Entonces, es alguien que sí podemos confiar en Él. Y sí podemos poner nuestros hijos en sus manos. Sí podemos poner el cónyuge en sus manos. Sí podemos poner nuestro trabajo en sus manos. Sí podemos poner nuestra vida, nuestra salud en sus manos. Sí, eso es confiar en Dios. La fe mueve montañas. Amén. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le puedes decir a este monte, arráncate de ahí, chita al fondo del mar, y nada se os será imposible. Nada. Nada. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en el que todo lo puede. Cristo Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, así es de que tenemos un entendimiento de aquel que ha puesto su confianza en Dios. Amén. Uno de esos hábitos maravillosos de una vida consagrada a Dios es fe, confianza en Dios. Me gusta el precioso Salmo 73, versículo 21 al 26, que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no quiero nada. Salmo 73, 21 al 26. ¿A quién más tenemos en los cielos? Tenemos a Dios, al único. Y fuera de Él no queremos nada. Amén. Amén. ¿Sabe cuál es la tristeza? Nosotros ponemos mucho de nuestra confianza en nuestras fuerzas. Ponemos mucho de nuestra confianza tal vez en el pastor, tal vez en el hombre, tal vez en la mujer, tal vez en un hijo. Y el hijo de repente le falla en el momento que menos lo espera. Necesitamos poner nuestra confianza, ¿pero en quién? En el que nunca falla, en Dios. Amén. Bendito sea Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Fíate de Jehová tu Dios. ¿En quién vamos a poner nuestra confianza? ¿En quién vamos a poner nuestra fe? ¿En quién vamos a confiar? ¿De quién vamos a fiarnos? Solamente de Dios. No se fíe de su trabajo. Hoy es, mañana no es. No se fíe en el $1,000,000 que tiene en el banco. Hoy es, mañana se le quemaron y le dicen, aquí ya no hay nada. Fíese de Jehová, no se apoye en su propia prudencia. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a parar aquí, amados hermanos. ¿Cuántos reciben el mensaje del Señor? Aleluya, bendito sea Dios.